Un cordial saludo para toda la comunidad guachetuna. Bueno, en este espacio en el cual nos permite la doctora Tatiana participar frente a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, compartir algo muy importante antes del tema, y es la importancia del autocuidado de la salud mental, ¿sí? Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, recordemos que hablamos también de esas sustancias tóxicas y no tóxicas que de una u otra forma alteran todo nuestro estado emocional y que conllevan precisamente a ciertos riesgos en nuestra salud física y desde luego mental. Uno de los imaginarios colectivos y de los cuales tiene mayor peso el consumo de sustancias psicoactivas es ver cómo el consumo de experimental hace que condicione el inicio de otro tipo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y si bien es cierto, en nuestro país nosotros tenemos reglamentado el consumo recreativo de alcohol y de tabaco, que son las sustancias lícitas permitidas en nuestro país, hay otro tipo de sustancias ilícitas que obviamente convergen en la problemática de salud pública, que ya tiene que ver con todas esas sustancias ilícitas que por supuesto sin duda alguna afectan el desarrollo del ser humano. Cabe resaltar que cuando hablamos de prevención tenemos que hablar de la identificación. Queramos o no, es bueno identificar cuáles son esas sustancias de las cuales... Bueno, y como les venía compartiendo, es muy importante la identificación antes de hablar de prevención. Y cuando hablamos de la identificación, también hay un abordaje que se le da en 3 grandes grupos a las sustancias psicoactivas. Y pues la primera que tiene que ver como con los efectos, ¿no? Desde ahí partimos desde una identificación y una posible prevención. Entonces, cuando hablamos de los efectos, recordemos que son todas esas sustancias que son ingeridas, que algunas son depresoras, estimulantes, que alteran nuestro sistema nervioso y que por supuesto hace que perdamos como la percepción de la realidad frente al consumo que estamos teniendo. Otro tipo de categorías en las que se marca la identificación es el origen. Entonces, si son de origen natural, si son sintéticas, si son trópicas, pero lo ideal es poder identificar qué tipo de sustancias son de las que podemos estar hablando y qué tipo de prevención. Todas son diferentes. ¿Y por qué lo hablo de esta manera? Porque una vez lo identifiques, la prevención se hace de manera diferente. Si es de consumo de alcohol, escuchamos todo lo que tiene que ver con grupos de alcohólicos anónimos, cuando hablamos ya de sustancias que tienen otro tipo de riesgo, se podría decir, pues otro tipo de intervención o de prevención se tiene que hacer de acuerdo a la necesidad o la identificación del consumo. Algo muy importante a tener también en esta faceta son la normatividad y lo que tiene que ver con la parte de ilegales o ilegales, porque con ello pues ya estamos empezando a hablar también sobre el incumplimiento normativo, y recordemos que el desconocimiento de la norma no nos exime de la responsabilidad jurídica o legal que debemos tener frente a este tipo de acciones. Queramos o no, es bueno identificar cuáles son esas sustancias de las cuales se emergen esos riesgos en salud física y mental, y de los que pues probablemente nuestros jóvenes en esta etapa de desarrollo o de adultez, porque no podemos desconocer que también el consumo de otro tipo artesanal de licores, llámese como chicha, chirrinche o ese tipo de cosas que comúnmente encontramos, también hace parte como de ese tipo de alteraciones al consumirlas en nuestro estado neurológico, nuestro sistema nervioso, y que el no identificarlas también hace que normalicemos y naturalicemos el consumo de este tipo de sustancias. Entonces, por tanto, en este espacio cortico que me da la doctora Tatiana, vamos a hablar un poco sobre la prevención, y pues quiero partir antes sobre la identificación para que pues, posteriormente podamos mirar acciones en conjunto. Yo sé que ustedes desde casa, las personas que nos están viendo, pueden estar dando su opinión frente a qué tipo de acciones faltaría de pronto para reglamentar, para que se prevengan como tal estas acciones que afectan la cotidianidad, la vida de los adolescentes y pues hasta la vida en comunidad. Por tanto, es muy importante tenerlo clarísimo antes de hablar de la prevención. Ya cuando hablamos sobre la problemática como tal, recordemos que esto es como una cadena. Lo primero es la identificación, después ya viene como todo las consecuencias, ¿sí? Hablemoslo de esa manera, donde pues el consumo se convierte en una forma problemática en cuanto al tema de salud, ¿sí? Es como la primera respuesta de nuestro organismo frente a todos los riesgos. Entonces empezamos a experimentar
cambios físicos, ya sea a nivel internos o externos. Internos, hablemoslos como problemas digestivos, problemas nerviosos, lo que tiene que ver con estrés, lo que tiene que ver también con movimientos involuntarios en nuestro cuerpo, porque obviamente está afectando el sistema nervioso, pero que son como consecuencia de algún tipo de sustancias de las cuales de pronto se puede consumir. Adicional a eso, toda la afectación en el tema de familia, ¿sí? Entonces ya la familia se ve de una u otra forma desintegrada, ya sea por la preocupación de rehabilitar a este personaje o a este individuo, o también lo que tiene que ver con la desintegración familiar. Recordemos que el alcohol pues trae consigo bastantes riesgos frente a ello, y hay una despersonalización del ser humano. Entonces, por ello es muy importante que las problemáticas también se deben abordar de manera individual, personal, y todos los casos no son a nivel general. ¿Cómo puedo identificar si de una u otra forma hay un riesgo como tal en cuanto al consumo de sustancias? Pues es muy importante reconocer en el caso de los adolescentes. Y bueno, si bien es cierto, todas las etapas de desarrollo se pueden ver afectadas por el consumo. Recordemos que hasta en la etapa gestacional, si la mamá consume cierto tipo de sustancia, directamente influye en el desarrollo de su bebé, y lo mismo ocurre en la etapa de la infancia, la adolescencia, la adultez y hasta la vejez. Es muy importante que las acciones de prevención se busquen de manera diferencial, de acuerdo a la población, el grupo etario, con el fin de que las acciones o intervenciones sean de manera eficaces. Recordemos que a nivel empresarial también la prevención hablamos mucho. En las empresas hay políticas de prevención de consumo de sustancias en las cuales es prohibido pues, el ingreso a desarrollar las actividades bajo algún tipo de sustancia alucinógena o ya sea alcohol. Y en las instituciones educativas desde luego se prohíbe todo el tipo de consumo, que estos son acciones de prevención. Desde la parte también comunitaria, de pronto el consumir alcohol en espacios abiertos, a pesar de que son sustancias lícitas, pues hay algunos espacios públicos en los cuales se prohíbe, pero que esto va encaminado a toda la prevención del consumo. Entonces, pues la invitación es activar las rutas municipales sobre la identificación, como bien lo dije, es la primera parte que debemos iniciar del consumo para poder saber si estamos en un nivel de riesgo alto, bajo o medio, y de acuerdo a ese nivel de interpretación de riesgo poder identificar cuál es la ruta más eficaz para prevenir pues todo lo que tiene que ver con este consumo de sustancias psicoactivas. Un abrazo para todos y buen día. Despersonalización del ser humano. Entonces, por ello es muy importante que las problemáticas también se deben abordar de manera individual, personal, y todos los casos no son a nivel general. ¿Cómo puedo identificar si de una u otra forma hay un riesgo como tal en cuanto al consumo de sustancias? Pues es muy importante reconocer en el caso de los adolescentes el entorno escolar, en cuanto a la comunidad reconocer el entorno comunitario, la parte institucional, con el fin de favorecer cuáles son esos canales positivos de protección para la prevención, y cuáles pueden también ser esos canales de riesgo que pueden desencadenar obviamente el consumo mayor, ¿sí? Ya sea por la oferta y la demanda que se presenta, que puede condicionar obviamente la salud de nuestros adolescentes, o hablemos de otra etapa de desarrollo de la población adulta.